Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, creo que mencioné como unas 5 reflexioncitas sobre la voluntad de Dios. Vamos a la 6ª, me parece es. La 6ª sería la unidad de voluntades entre nosotros y Dios. La unidad de voluntades se prueba en la cruz. La unidad de voluntades se prueba en la cruz. Dice San Alfonso María de Ligorio: cuando se trata de sucesos prósperos, hasta los pecadores saben aceptar gustosos las disposiciones de Dios. Si es voluntad de Dios bendecirte económicamente, dime qué ateo se enoja por eso. No, pues bien, aunque no creo en ti, Señor, pero si voluntad de Dios es que me vaya bien económicamente, pues ¿quién llora por eso? ¿Eh? Entonces dice San Alfonso: cuando se trata de sucesos prósperos, hasta los pecadores saben aceptar gustosos las disposiciones de Dios. Pero los santos saben identificarse con su voluntad santísima, aún en las cosas adversas y contrarias a su amor propio. En estas es donde se aquilata nuestra virtud y se aprecia el valor de nuestra perfección. Tengo un amigo que es exorcista, quizá algunos lo conocen, el padre Fortea, que dice que en todo el estudio que ha hecho de demonología, de los ángeles y todo esto, él está convencido de que de lo único que nos vamos a arrepentir estando ya en el cielo, o sea, ya salvados, es de haber amado a Dios de mejor manera. ¿Y saben cuál es la diferencia para amar de mejor manera? Todos los que están en el cielo amaron a Dios. La diferencia va a ser en lo que se sufrió por Jesús, por Dios. En el cielo todos están gozando plenamente, pero no gozan todos el mismo cielo. Vamos a ponerlo, aprovechando, y le doy un sorbo al té. Este vaso es más grande que el que había agarrado al principio. Suponiendo que me lo entregaron lleno, el otro que tenía más pequeñito estaba lleno. ¿Yo puedo decir que uno está más lleno que otro? No. Los dos están al tope. ¿Pero puedo decir que los dos tienen lo mismo? No. En el cielo es igual. Tú, si te salvaste, vas a estar lleno. Ahora, puede ser un vasito así, casi para jugar a las comiditas. Va a estar lleno. No vas a sufrir, va a estar pleno. Pero todo lo que hiciste en la tierra te alcanzó para tener la estatura de una tacita esta de las comiditas. En cambio, otros que se esforzaron en ser virtuosos, en sufrir por el Señor, pues son unos vasotes, ¿eh? No estamos diciendo que alguien disfrute más que el cielo. Los dos están disfrutando, están llenos. Pero la capacidad de lo que te va a caber del cielo, de alguna manera, depende precisamente de la vida que tuviste aquí. Entonces,
El padre Fortea dice, este exorcista, que de lo único que nos podemos arrepentir en el cielo es de no haber sufrido más por Dios, porque el sufrimiento lo que hace es ampliar, anchar el vaso. Tu vaso va a estar lleno, pero entre menos sufriste por el Señor, pues menos te cabe. Y esto va muy en sintonía con algo que dijo el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina. Decía el Padre Pío que los ángeles, lo está diciendo poéticamente, porque ya una vez me dijeron, los ángeles no envidian, ¿verdad? Lo está diciendo poéticamente para que entendamos. Dice el Padre Pío, los ángeles solamente nos envidian en una sola cosa, en que ellos no pueden sufrir con Dios. Y en cambio nosotros con nuestro sufrimiento le podemos decir, mira Señor, cuánto te amo. Los ángeles podrán estar muy con Dios. Los ángeles no sufren. Ellos le pueden expresar el amor a Dios de muchas maneras, pero ni el mejor ángel le puede dar el amor a Dios de una manera que solamente nosotros se lo podemos dar, a través de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Ese tipo de amor, no hay un ángel que se lo pueda dar a Dios. Decía San Juan de la Cruz, que es místico, maestro de oración en la Iglesia Católica. Le dice el Señor en oración profunda y mística a San Juan de la Cruz, Juan, pídeme algo. Imagínate que el Señor en este momento se te aparece y te dice, pídeme algo. ¿Qué le pedirías? Dudo mucho que lo que pidió San Juan de la Cruz. ¿Qué dice San Juan de la Cruz? Aquí en la tierra, sufrir y padecer por ti. Eso fue lo que le pidió. ¿Qué tienen los santos que precisamente se unían a la voluntad de Dios, pero procuraban no desperdiciar o inclusive anhelar que la unidad de su voluntad con la de Dios pasara por la cruz? O Santa Catalina de Siena, cuando ya no estaba teniendo algún problema, alguna persecución, alguna enfermedad, alguna cosa, Santa Catalina de Siena le decía al Señor, ¿por qué estás enojada conmigo? O sea, para ella, el Señor estaba contenta cuando le mandaba complicaciones. Y cuando no sufría de nada, le decía, Señor, ¿por qué te has enojado conmigo? O lo de Santa Teresa de Ávila, que empieza a padecer y le dice, Señor, ¿por qué me tratas así? Es que así trato a mis amigos. Pues con razón tienes tan pocos, ¿eh? ¿Qué tiene el sufrimiento en este trabajo de unir mi voluntad a la voluntad de Dios? Que los santos se cautivaron por eso. Uno de mis santos favoritos, San Juan de Ávila, decía, vale más en la adversidad, el sufrimiento, un gracias a Dios, un bendito sea Dios, que 6,000 gracias de bendiciones en la prosperidad. Vale más un Señor te amo cuando te estás quemando en padecimientos y sufrimientos, en problemas, en complicaciones. Vale más uno de esos que 6,000 Señor te amo mucho en la prosperidad y cuando todo va bien. ¿Cómo entender esto? Primero, hay que decir, esto no es masoquismo. ¿Qué es masoquismo? La afición, el gusto por sufrir, pero por el sufrimiento. Los santos no querían sufrir por masoquistas porque les gustara el sufrimiento, sino por un amor más excelso, más exquisito. O sea, San Juan de la Cruz veía lo que Jesús pasaba, por ejemplo, en su vida pública. A Jesús le faltó gente cuando multiplicó los panes,
No, hombre, era un montón. Cuando sanaba, cuando consolaba, ¿le faltaba gente? No, hombre, hasta una vez le tuvieron que abrir el techo, ¿verdad?, para bajar porque no cabían ahí. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿cuántos estaban? 3, 4, lo que quieran, ¿eh? Pero eran los que han estado cuando Él multiplicó los panes y todo eso. No. Entonces San Juan de la Cruz, cuando le dice, Señor, aquí en la tierra quiero sufrir y padecer por ti, no es porque le gusta el sufrimiento, sino porque ama tanto a Jesús que quiere amarlo donde casi nadie lo quiere amar. Y eso siempre va a ser en la cruz. Porque les repito esto, lo de San Alfonso María de Ligorio. Ay, aquí ya le moví, permítanme. Dice San Alfonso, cuando se trata de sucesos prósperos, hasta los pecadores saben aceptar gustosos las disposiciones de Dios. ¿Quién se enoja porque te llegue salud, prosperidad y todo eso? Nadie. Si por eso están llenas las iglesias protestantes, porque han tenido esa teología de la abundancia, ¿va? Que tristemente, déjenme les digo, ya lo voy escuchando en algunos grupos católicos, tristemente. Que es, venga, aquí va a encontrar sanación, liberación, poder, el Señor hasta le quita la caspa, todo va a estar perfecto, perfecto. Usted acepta al Señor y le va a ir muy bien. Pero yo veo el Evangelio y Jesús me dice, si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. San Juan de Ávila decía, si nuestro Señor regresó al cielo, es lindo porque su parroquia tiene el Jesús resucitado, pero tienen aquí la cruz, ¿verdad? Entonces aquí ya murió. Si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, porque miren, se llevó sus llagas, resucitado, pero se llevó sus llagas. Si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, ¿vamos a ir los siervos vestidos y bañados? Cuidado con ese tipo de teología si se les llega a meter, ¿eh? ¿Por qué? Tenemos un Señor de poder. Yo creo que tenemos un Señor de poder. El problema es que cuando decimos eso queremos un poder que nos dé prosperidad, salud y todo eso. Y yo más bien digo, yo tengo un Señor tan poderoso que me puede dar la gracia de amarlo aun cuando esté sufriendo. Yo vengo promocionando mucho el hecho de que se pueda ir a misa todos los días. Que no se puede, listo. Mínimo deseas ir a misa todos los días. Y pongo este ejemplo que va conectado con esto, ¿ah? Porque nos conviene. Dios es todopoderoso para lo que nos conviene. Si tú tienes un cáncer, te sale fe hasta por los oídos. Tengo un Señor poderoso, que sé que los doctores dicen que no tiene sanación esto, pero yo tengo un Señor poderoso. Si tienes un Señor todopoderoso, ¿por qué no le dices todos los días, Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo quiero ir a misa todos los días sin que me afecte mi trabajo, mi escuela? Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo creo que tú eres todopoderoso y que me lo puedes conceder. ¿Por qué tú no oras eso? Les cuento que una señora lo hizo, y el Señor le consiguió otro trabajo que para acabar le pagaban más y le permitía ir a misa todos los días. ¿Pero esas son nuestras peticiones? No, es que nosotros entendemos, tenemos un Señor todopoderoso, pero acondicionadito a tu voluntad. Cuando ya estás buscando la voluntad de Dios, tú dices, Señor, yo creo que eres todopoderoso y tú me puedes sanar, pero también sé que eres poderoso y si no me quieres sanar, sé que me puedes dar la gracia de que te siga amando desde mi dolor y desde mi sufrimiento. Y eso nos está predicando. Por eso cuidado con que escuchen el mentado evangelio de la prosperidad.
Entonces, lo primero no es masoquismo, es querer amar a Dios en donde nadie lo ama, que es en el sufrimiento. No es permisividad tampoco. Dice San Alfonso María de Ligorio: no debemos perder de vista que cuando alguno nos ofende en la fama, no sé, que alguien chismorrea o te calumnia, dice, no debemos perder de vista que cuando alguno nos ofende en la fama, en la honra o en la hacienda, los materiales, si bien Dios no aprueba el pecado del ofensor, quiere esto, no obstante, nuestra humillación, nuestra mortificación y pobreza. Que quede claro, si el sufrimiento te lo está causando otra persona, te está humillando, y el Señor quiere que lo ames en esa humillación, no está diciendo Dios que está súper feliz porque te están humillando. Simplemente Él tiene una visión más amplia y te dice, esta humillación, si te unes a mí, si tu voluntad se une a mí, va a tener sentido. Va a tener sentido. Gracias. Yo sé que muchos me están dando los dulcecitos, pero es que yo traigo, pero no puedo hablar si traigo una cosa en la boca, ¿verdad? Pero muchísimas gracias. Dice San Alfonso María de Ligorio, de la mano de Dios nos vienen todos los bienes y todos los males. Es decir, las cosas que nos molestan y que falsamente llamamos males, porque en realidad son bienes cuando las aceptamos como venidas de parte del Señor. Si una persona me está humillando, me está calumniando, eso es un mal, eso es un pecado, Él va a tener que dar cuentas de esa calumnia. Pero cuando te unes al Señor, es curioso que hasta lo más malo te sirve para tu santificación. Y si no te está sirviendo, es porque posiblemente no estás trabajando en la unión de tu voluntad a la voluntad del Señor. Sin embargo, quiero explicar una cuestión. El Señor, porque hay que tener discernimiento, volvemos a lo de la primera charla, tienes que tener oración, porque muchas veces la voluntad de Dios es, aguanta la humillación que te están haciendo. Pero otras veces el Señor te va diciendo, ponle un freno. Si alguien me está diciendo, a ver, dinos cuáles son las humillaciones que tenemos que aguantar y cuáles no. No tengo el catálogo, discúlpame, no existe el catálogo. Tienes que tener vida de oración para tener el discernimiento de cuándo, el Señor aquí me pide que me calle. Aquí me dice que le ponga un freno. ¿Ven lo importante de ser personas de adoración eucarística, de oración? Porque eso no te lo vas a encontrar en un manual. Sin embargo, les doy algunos tips que pueden ayudar a discernir. El Señor dice que cuando te peguen una mejilla, ¿qué hacer? Dar la otra. Jesús en el Sanedrín habla la verdad, les arde a los soldados y van y uno le da un puñetazo en la mejilla. ¿Jesús puso la otra? No. ¿Qué dijo Jesús? Si ha hablado mal, dime en qué. Si no, ¿por qué me pegas? Le puso el freno. Ah, Jesús, tú no estás cumpliendo lo que dijiste. Jesús después de eso, no solamente pone la otra mejilla, se deja desbaratar completito en la cruz. Simplemente podemos asumir que Jesús, como está unido con la voluntad del Padre, sabía que el Padre en este momento le pedía no poner la otra mejilla. ¿De qué depende? Hago una suposición. Cuando te pegan en una mejilla, el que te pega sabe que tú puedes tener dos reacciones: regresársela o que te dé miedito y corras. Quien te agrede se está esperando esas dos reacciones. A este le pego y lo más seguro es o que me devuelve el golpe o le da miedo y se va. Pero cuando ni se lo devuelves
ni corres, sino le presenta la otra mejilla, esto es como una sacudida a su cabeza, a su conciencia. ¿Qué está haciendo este? Me está poniendo la otra mejilla. Y le puedes ayudar a su conversión a través de ese acto de humildad. Porque no se la esperaba esa. Y eso le sacude su conciencia. Wow, a este lo acabo de dañar y ni me regresó el golpe y ni está corriendo de miedo. Pero el problema está en que hay personas que ya están mal de su cabeza. Ya están muy o enfermas o con mucho pecado en su cabeza, que si le pones la otra mejilla te va a dar, y otra, y 4, y 5, etcétera, y a ese no le sacude su conciencia, porque ya está mal de su cabeza. Muy seguramente a ese soldado judío, ojo que con los romanos que ni siquiera eran creyentes, Jesús se dejó desbaratar. Pero con los judíos, tú sí crees en Dios, tú sí tienes una moral, tú no tendrías que darme este golpe. Así que a ti sí te puedo decir, dime en qué he dicho algo mal, y si no, ¿por qué me pegas? ¿Por qué? Porque Jesús, más que si le dan 1 o 2, Jesús está viendo la salvación del agresor. A unos los vas a salvar dejándote humillar, a otros los vas a salvar poniéndoles el freno. Por ejemplo, una vez en una misión que hice, detecté a una mujer que el esposo la golpeaba. Nada más que la golpeaba en partes en donde con la ropa no se le veía. Pero yo detecté un poco del comportamiento, entonces traté de investigar y todo. Para no hacerles el cuento largo, esto nomás lo había escuchado en los chistes y vi que era realidad. Esta mujer decía que cuando él le pegaba, ella sabía que lo hacía por su bien. Que él mismo cuando le pegaba le decía, y tú sabes que te estoy haciendo esto porque te quiero, ¿eh? Yo nomás lo había escuchado en los chistes, ¿eh? Pero ya esta mujer estaba tan mal de su cabeza. Y ella me sacó eso. Pero también Jesús dice que hay que poner la otra mejilla. Le digo, lo que se tiene que ver es la salvación del agresor. Está claro que tú ya le has puesto la mejilla y te sigue dando en la mejilla y en la nariz y en las piernas y en todas partes. Por lo tanto, él ya no, la técnica de poner la otra mejilla no le está funcionando porque está mal de su cabeza. A este le tienes que poner un freno. Y no se convencía mucho, entonces yo le dije, a ver, vamos a pensar que esta noche te vuelva a dar una golpiza como las que te pone. Y de pronto le da un infarto y se muere. Pregunta, ¿para dónde se va tu esposo después de haberte dado una madrina como la que te puso? Seguramente para el cielo, ¿va? Y ya se quedó. ¿Te estás dando cuenta que poner la mejilla en este punto ya no está sirviendo? Y que este comportamiento lo está llevando al infierno. Si lo amas, tienes que ayudarlo a salvarse. Y lo mejor que puedes hacer es ponerle un freno, una restricción, algo. Si ya el dejarte humillar no le está ayudando a la persona a reconocer que está haciendo algo malo, lo muy seguro, te digo, esto lo tienes que discernir siempre, pero lo muy seguro es que Dios te está pidiendo decir, no. Es tiempo de ponerle un freno. No por ti, no porque te duele, sino porque lo que está haciendo, si el día de mañana se muere, eso le va a ayudar al infierno. Pero repito, estos no son recetas. Usted discierna cada situación y vea y pídale la gracia al Señor, sobre todo en los sufrimientos. Señor, aquí me estás pidiendo que me aguante, que sea humilde, que ponga la otra mejilla, o me estás pidiendo pon un freno. Pregúntaselo al Señor. Por eso tenemos que llevar una vida de oración y eucarística. Ahora bien, en el sufrimiento, amar al Señor en el sufrimiento, unir mi voluntad en el sufrimiento, pues suena romántico, pero a la hora de los trancazos, pues vemos que somos demasiado débiles. Una vez, una amiga me decía, veo que tengo una fe tan débil. Y ella que vive en una pequeña comunidad y muy bien y todo eso, en la iglesia, pero cuando tuvo a uno de sus bebés en un parto que se le complicó mucho, dice que no soportaba el dolor y que su esposo le decía, vamos a orar. No, que vamos a orar ni nada, que nada.
Y ella se sentía mal, porque no soportó los dolores de ese parto en especial. Y ella decía, y yo sé que siempre he querido sufrir con Dios, pero no me daba ganas de sufrir con Dios en ese momento. Y lo único que hacía era gritar, no soportaba el dolor. La pregunta es, si queremos sufrir con el Señor, para unir nuestra voluntad en el sufrimiento, tenemos que entender que va a haber sufrimientos que nos van a superar. Y aquí les voy a dar una clave, que es de San Luis Griñón de Montfort. Es saber que todas las quejas no son iguales. Para empezar, San Luis Griñón de Montfort dice una cosa bien linda. Dice, cuando vas a sufrir, primero elige cuál de las 3 cruces quieres sufrir. En el Calvario había 3 cruces. Y dice San Luis Griñón de Montfort, cuando sufres nada más hay 3 opciones. O sufres como un santo, como Jesús, o sufres como un pecador arrepentido, o sufres como un pecador blasfemo, réprobo. Esas son las 3 actitudes que podemos tener en el sufrimiento. O sufres como Jesús, como un santo, o sufres como un pecador arrepentido, o sufres como un réprobo, como un pecador no arrepentido, cínico para acabarla. Entonces, si tú ya estás sufriendo como un pecador no arrepentido, está de sobra cualquier cosa que te diga. No vas a hacer nada. Pero si mínimo quieres sufrir como un pecador arrepentido, entonces ahí sí te va a ayudar estas 3 clases de quejas. Porque no todo quejas en el sufrimiento ofenden a Dios. Fíjate. Dice San Luis Griñón de Montfort, la primera queja. La primera es involuntaria y natural. ¿Quién se queda calladito cuando le ponen un buen pellizco? Pues a menos de que donde te lo dieron estuvieras anestesiado. Hay quejas que son naturales. La primera queja es involuntaria y natural. Es la del cuerpo que gime, suspira, se queja, llora, se lamenta. Como ya dije, si el alma en su parte superior en su voluntad está sometida a la voluntad de Dios, no hay ningún pecado. Que esto es lo que le podría servir a mi amiga. Hombre, tú siempre tratas de estar unida al Señor en oración y todo eso. Llegó el parto y en el parto no rezaste y no tuviste la unión que tú esperabas tenerla con el Señor. Pero tranquila, ¿qué estabas gritando? Pues porque te estaba doliendo, otra cosa. Pero tu voluntad estaba unida con el Señor desde antes de que te dieran los dolores. No te compliques si te quejaste en ese momento. Porque este tipo de queja no tiene ningún pecado. Segunda queja, dice San Luis Griñón de Montfort. La segunda es razonable. Nos quejamos y descubrimos nuestro mal a quienes pueden remediarlo, al superior, al médico. Esta queja puede constituir una imperfección si es demasiado intempestiva, pero no es pecado. Es aquel que sí está sufriendo, pero en pocas palabras anda buscando quien lo consuele, quien lo entienda, mendigando un poquito de consuelo. Si no es demasiada intempestiva ese tipo de buscar consuelo y le anda contando a todo el mundo sus sufrimientos y todo eso, tampoco es pecado. Ya es imperfecto, Estás haciendo una imperfección, pero no es pecado, porque verdaderamente estás sufriendo. Pobre de ti si andas inventando sufrimientos para que te escuchen, ¿verdad? Eso se llama hacer dramas noveleros. No, pero si realmente estás sufriendo, en realidad tendrías que no estarle contando a todo el mundo para que te consuelen, para que te entiendan y todo eso. Pero si pasa, a menos de que te pases de la raya, tampoco es pecado. Ese tipo de queja. Pero viene la tercera queja. Dice San Luis, la tercera es criminal. Se da cuando nos quejamos al prójimo para librarnos del mal
que nos inflige o para vengarnos, o cuando nos quejamos del dolor que padecemos, consintiendo en esta queja y añadiéndole impaciencia y murmuración. Cuando estás sufriendo y lo que haces es estar maldiciendo, vengándote, preparando a ver cómo se la cobro, todo eso, ese tipo de queja sí es criminal y ese sí es pecado. Ese sí es pecado. Entonces, puedes estar sufriendo con el Señor y te puedes quejar y te puedes quedar tranquilo porque puede ser una queja, pues porque tu carne está sufriendo, punto. Puedes andar buscando consuelos de los otros mientras no te pases de la raya. Pero cuando ya te quejas con amargura, con venganza, que blasfemas, ahí es otra cosa. Esta tercera queja pasa cuando tu voluntad está envenenada. El que vive solamente para sí mismo, que se la espere, porque cuando le llegue el sufrimiento, se va a quejar como la tercera. De ahí que cuando todavía no estás sufriendo lo suficiente, vayas uniendo tu voluntad a Jesús. Porque aunque cuando venga el sufrimiento te puedas quejar, mínimo que sean como las dos primeras. Quien se queja como la tercera es porque cuando no tenía sufrimiento no se preocupó por unir su voluntad a Jesús. Y por eso blasfema. Y son los que se enojan con Dios de manera blasfema. Dice San Alfonso: locura insigne es la de aquellos que quieren resistir a la voluntad de Dios. Forzados se verán a llevar la cruz, porque nadie puede impedir que se cumplan los divinos decretos, porque a su voluntad, pregunta San Pablo, ¿quién resistirá? Los muy desgraciados tendrán que cargar con su cruz, pero sin fruto, expuestos a llevar en este mundo vida inquieta y turbulenta, y padecer en la otra vida mayores castigos. Porque ¿quién resistió a Dios y gozó de tranquila paz? ¿Qué ganará el enfermo con desesperarse en sus dolores? ¿Qué el pobre con lamentarse y quejarse de Dios en su pobreza, con rabiar cuando le plazca, con blasfemar a su antojo del nombre de Dios? Lo único que ganará será padecer dobladamente. Esto es lo que le va a pasar, gracias, a los que cuando no sufrían, no utilizaron su tiempo para unirse a Jesús. Se le van a revelar a Dios y el problema es de que ya están sufriendo aquí y por la manera blasfema como la que están sufriendo, cuando se mueran van a sufrir el doble. Díganme si no, qué desgracia, ¿no? Cuando ves problemas familiares y que hay un odio concretamente y voluntario, tú dices, ojalá esto pase pronto. Yo tengo ya una charla, no la puedo explicar aquí, la pueden encontrar en mi website, creo que es Aprendiendo a Perdonar, que se llama. En donde les explico que lo que es obligatorio es perdonar. Reconciliarse depende. Pero perdonar no hay excusa. Porque no perdonas por si te hirieron poquito o mucho. Perdonas porque Dios te ha perdonado. Y Él sí es perfecto. Mínimo, quien te hirió, quien te fregó, ¿tú puedes presumir que eres perfecto? Y si la escarbamos, tú has herido a otros. Entonces que te pongas como una diva o como un divo diciendo, a este no lo perdono, ¿y quién eres tú para no perdonar? Si el Señor te ha perdonado y Él siendo perfecto. ¿Qué acaso no tienes cola que te pisen? Por eso el Señor dice, habrá misericordia para quien practicó la misericordia. Pero tú no sabes, a mí me violaron. Te hayan violado 50,000 veces, no hay pretexto
para perdonar. Siempre se debe de perdonar. Lo diferente es reconciliarse, porque reconciliarse depende de que de las dos partes haya buena voluntad. Un hombre que le pega a la mujer porque anda borracho y la mujer lo saca, ya le pasa la cruda, se arrepiente y le pide perdón. ¿La mujer lo tiene que perdonar? Sí, pero eso no significa pásele nuevamente a la casa, no, porque sabemos que vuelve a pasar la misma cosa. Un ratito bien y le vuelve a pegar, etcétera, y lo vuelve a sacar, y así se llaman círculos viciosos, ¿verdad? Ella siempre lo tiene que perdonar, pero reconciliarse, meterte a la casa, mijito, de pruebas de que está en Alcohólicos Anónimos, que está tomando algún tratamiento, algo que me demuestre que usted está trabajando en su problema. Pero sépanlo, perdonar, si alguien no perdona, le va a ir mal en el día del juicio, porque habrá misericordia solamente para quien practicó la misericordia. Y nosotros no perdonamos por si nos hirieron poco o mucho. Nosotros perdonamos porque el Señor nos perdonó primero, y Él sí es perfecto y no tendría que habernos perdonado, y nos perdonó. Siguiente reflexioncita. La voluntad de Dios trae la perfecta paz. Creo que es la séptima. La voluntad de Dios trae la perfecta paz. Dice San Alfonso: el que está identificado con la voluntad de Dios goza de una paz plena y perpetua. Plena porque, como ya dijimos, tiene cuanto quiere, y perpetua porque nadie le podrá arrebatar este gozo inefable. Y por otro lado, nadie podrá estorbarle que se cumpla en él la voluntad de Dios. Yo creo que vamos a intentar hablar con el dulcecito. Quien está haciendo la voluntad de Dios, quien verdaderamente está uniendo su voluntad a la de Dios, tiene una paz que nada ni nadie se la puede arrancar. Pero definamos la paz. A mí me gusta la definición que daba Juan Pablo II. Decía Juan Pablo II: la paz de Dios no es la paz del mundo. Bueno, eso lo dice inclusive el Evangelio. Jesús le dice: les doy mi paz, pero no se las doy como la da el mundo. Es decir, hay una paz que no viene de Dios. La paz de quien tiene unida su voluntad a la voluntad de Dios es la paz de Dios. Y por lo tanto esa nadie ni nadie te la puede quitar. Ni el demonio te la puede arrebatar. Es uno de los grandes privilegios de alguien que está trabajando por unir su voluntad a la voluntad de Dios. Lo primero que viene en el paquetito es que, aunque sí estés sufriendo o lo que sea, no hay nada que te va a poder quitar esa paz si tu voluntad está unida a la de Dios. Pero dice Juan Pablo II, ¿qué es la paz entonces? La paz de Dios. Dice: la paz de Dios no es la ausencia de problemas, de crisis, de guerra. La paz de Dios es el gobierno de la gracia sobre esos problemas. ¿Quién es con más paz que los santos? Tú ves una estatua, no sé, de San Martín de Porres, y que hasta cómo los hacen, ¿verdad? Y todos pacíficos y todo eso. Pero luego investigas cómo fue la vida de San Martín de Porres. De negro no lo bajaban, ni las humillaciones. Porque la paz de Dios no es la ausencia de problemas. La paz de Dios es el gobierno de la gracia sobre esos problemas. Se ha dicho de paso, aquellos que andan pregonando esta teología de la prosperidad, te venden la paz del mundo. Usted acepte a Jesús y no va a tener problemas y todo eso. Cuidadito, porque esa es la paz del mundo. Si te unes a Jesús, y Jesús, siendo perfecto, terminó en una cruz, imagínate cómo nos va a ir a ti y a mí, que tenemos cola que nos pisen.
Pero si mi voluntad está unida a la de Jesús, voy a tener la paz que nadie me puede arrancar. Vamos a decir que quien tiene la paz de Dios puede estar como manejando y puede haber baches y todo eso, pero tú tienes el control. Vas manejando. La gracia de Dios hay que ponerla por encima de todo. Por eso hay que confesarnos frecuentemente, nuevamente, la vida de oración. Todo lo que viene y nos fortalece la gracia, ahí está la clave. Porque entre más gracia, en más gracia vivas, más perfectamente te vas a unir a la voluntad de Dios y por lo tanto, aunque sufras, nadie te va a poder quitar la paz, aún en los mismos sufrimientos. La siguiente, la voluntad de Dios y su providencia. La voluntad de Dios y su providencia. Dice San Alfonso María de Ligorio: con esta confianza, pues, debemos arrojarnos en manos de la divina providencia, en la seguridad de que todas sus disposiciones van encaminadas a nuestro bien. En todos los sucesos de nuestra vida, digamos como el salmista: yo, Dios mío, dormiré en paz y descansaré en tus promesas, porque tú, oh Señor, solo tú has asegurado mi confianza. Salmo 4. Yo esto se lo pongo más a los jóvenes, ¿verdad? A los adolescentes. Les digo, no sé, tengo unas quinceañeras y les digo: miren, ustedes van a tener pronto su fiesta de 15 años. Imagínense que su papá se gana la loto 3 veces. Y el premio súper mayor. Y su papá les dice: ¿sabe qué, mija? Prepárese la fiesta más feliz de 15 años. Y les digo: a ver, prepárenla, imagínense algo. Ahí las pongo a pensar, ¿va? No hay límites. Hay dinero, mija, si quiere que traigamos a Justin Bieber, se lo traemos. Si quiere que hacerle la luna, rentamos un cohete y nos vamos para allá. O sea, hay dinero. Usted nada más piense cuál va a ser la fiesta más feliz de cumpleaños. Ahí están pensando, ¿eh? Y yo digo, de pronto se te aparece Jesús y te dice: mija, me acabo de enterar que vas a cumplir años y te estoy preparando una fiesta. Nada más que tienes que elegir entre la que estás preparando y la que te estoy preparando. ¿Cuál eliges? Y les tengo que decir: mira, mija, si tú no estás mensa, no eliges la tuya. Porque ¿quién le da clases de felicidad a quien inventó la felicidad? Por mucho que tú tuvieras todo el dinero y prepararte la fiesta más feliz, ¿crees que le vas a llegar a la felicidad de la fiesta que te puede preparar quien te creó, quien tiene el manual de cómo funcionas? Porque quedemos claros, Dios te conoce mejor a ti que lo que tú misma te conoces, ya no tu mamá. Tú misma, tú crees que te conoces, Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces. ¿Le vas a venir a dar clasecitas a Dios de qué es lo que te hace feliz? Es más, hasta a veces metemos la pata. ¿Cuántas veces creemos que hay una cosa? No, esto sí no me va a hacer feliz, esto sí me va a hacer feliz. ¿Y lo logras? Ay, ¿era eso? Pues yo creía que iba a ser más feliz con esto. Ni nada. Pero ¿podrá ser que Dios te prepare algo y que fracase eso? ¿A Dios le salen más los planes? Dios puede decir: ay, ¿sabes qué? En el plan de felicidad para fulanito de tal metí esta cosa y esto sí no lo va a hacer feliz. ¿Dios se puede equivocar en eso? No. Y esto es clave para entender la providencia. Porque eso sí, les digo, levante la mano quien cree en la providencia de Dios. Yo creo que la mayoría. Pero si revisas, tú dices: no, por si no entra la providencia, ahí me pongo una sillita, un colchoncito, ¿eh? Porque no va a ser que Dios no meta la mano, ¿eh?
al Padre Pío, cuando yo Pietrelcina, ahorita es famoso Pietrelcina, ¿eh? Pero antes era un pueblito rascuache y de mucha pobreza. Y los mismos frailes eran pobres. Y una vez le lleva alimento a una familia pobre. Y la familia pobre sabía que ellos también necesitaban. Y dice, pero padre, usted también necesita qué comer. Y le dice, no le quite el trabajo a la providencia. No le quite el trabajo a la providencia. No tenemos, honestamente, si revisamos, no creemos en la providencia de Dios. Porque tú dime, ¿en qué cosas voluntariamente tú estás confiando en la providencia de Dios? En mi cáncer, pues ya será mucho, ¿no?, que confiaras, ¿verdad? Pues no te queda de otra. Pero ¿cuántos, por ejemplo, esto pasa mucho en las familias hispanas? Se matan trabajando y un trabajo y otro trabajo y tú dices, ¿y para qué? Para comprarle el Nintendo al niño, para comprarme una troca, para todo eso. ¿Y todo eso lo necesitas? ¿Qué no es mejor tener un poquito menos de trabajo y le bajes un poquito a tus lujos, pero tengas más tiempo con tus hijos? Y que tengas los pantalones para decirle, mijo, yo nunca le voy a poder alcanzar a comprar un Nintendo, un PlayStation, un Wii, pero le prometo tener tiempo con usted. No, es más fácil, mejor matarte en trabajo y trabajo y trabajo, ¿ah? Como me decía una guatemalteca, una señora, en Guatemala no teníamos ni para comer, pero estábamos unidos como familia. Aquí ya tengo 3 restaurantes, estoy divorciada y con un hijo en la cárcel. Estrictamente esta mujer logró el sueño americano, lo logró, pero ¿para qué le sirvió? No, que mis hijos no pasen por lo que yo pasé. A tus hijos les conviene saber que es también el hambre, ¿eh? Tú sabes lo que es el hambre. Pero como no educas a tus hijos, no te digo que los mates de hambre. Pero ¿cómo entender a unos padres que en su rancho, en su pueblo, supieron lo que no es comer, o pasando a la frontera saber lo que no es tener agua, quizás hasta tomar orines, y que ahora esos latinos, esos hispanos, no tengan problema en tirar comida a la basura? Explíquenme esa. Y tu niño en el McDonald's, etcétera, no se comió las papas, pues van para la basura. ¿Qué quieres? ¿Que se las coma? Si puede ser gula, se las lleva y se las come después. Pero ya no saben más ricas y etcétera, como al principio, a menos de que te hagan daño. Precisamente ves cómo los estás educando, todo es lo que te gusta, lo que te trata. Espérate, no. Cuando a mí me toca organizar retiros y me dan todo el poder, intento proponer que haya ayuno. Pero por ejemplo, hay casas en donde te preparan la comida. Y me acuerdo en una, eran religiosos lo de esas casas de retiro, y nos trajeron el desayuno. Era como un tipo de pasta y todo eso. No se la terminaron todos, sobró bastante. Entonces el muchacho, el sacerdote, que era un muchacho, me dice, tú me dices a qué horas vamos a recoger el lunch para traérselos. Le digo, padre, no, ¿cuál lunch? Quedó un montón de pasta, pero ¿van a comer otra vez lo mismo? Sí, ¿cuál es el problema? ¿Se te cae algo por comer 3 veces al día pasta? ¿Y cómo se nos ha olvidado, y eso no me lo cuentan a los hispanos aquí, eso? Tú que sabes lo que es tener hambre, tú estás tirando comida que sirve. Tú que andabas descalzo, se te pudren los tenis en el armario, porque la cosa es tener los verdes, los azules, los rojos, etcétera. Eso déjaselo a la mujer, ¿verdad? Que tiene que combinar, ¿verdad? Pero tenemos un montón de hombres que parecen princesas. Colección de... Honestamente, los hombres, ¿qué necesitamos? Unos zapatos de trabajo, tus chanclas, quizá los de fútbol, unos tenis y unos zapatos así medio formalitos, y párale de contar. Todas esas cosas las estoy sacando porque son signos
de que a mí no me vengas con que crees en la providencia de Dios. Y para acabarlo, a veces hasta venimos y le pedimos al Señor, ayúdame económicamente. El Señor nos tendría que decir, ya te ayudé hace rato. Que lo hayas gastado en cosas que no necesitas es tu bronca, mijito. Cuando aprendamos a recuperar la simplicidad de vida, vas a comprobar lo que es la bendita providencia de Dios. Y que si te da de más, no es para que lo retengas, sino para que lo pongas en servicio. Cuando tus finanzas vayan creciendo, no son para que te des más lujos, sino para que sirvas a más personas. Si tienes un restaurante y te va bien y puedes poner 3 o 4, ¿los debes de poner? Sí, pero no para ensanchar tus cuentas de banco, sino para dar trabajo, salarios justos. Tú vive con lo necesario. Ay, ¿cómo lo necesario? Si tengo tanta abundancia. ¿Y en dónde va a entrar la providencia de Dios, hermano? Dice San Alfonso, si bien agrada a Dios el alma que tiene deseos de padecer por darle gusto, sin embargo, el Señor se complace más en aquellas almas que no quieren ni gozar ni padecer, sino que totalmente se abandonan a su santísima voluntad y no tienen más ambición que cumplir lo que entienden es de su agrado. Si quieres, alma devota, ser acepta al Señor y llevar en este mundo vida feliz y dichosa, procura estar unida y siempre y en todas las cosas a su divina voluntad. No olvides que todos los pecados y desórdenes y amarguras de tu pasada vida tienen por raíz y fundamento el haberte separado de la voluntad de Dios. Qué interesante, por ejemplo, volvemos al aspecto de la providencia y del dinero y de todo esto. Cuando te vas a comprar algo, tú le preguntas, Señor, ¿esto es lo que tú quieres? ¿Quieres que lo compre? ¿Lo necesito? Fíjate, hasta empiezas a discernir. Yo trato de vivir muy simple, ¿va? Por ejemplo, yo nomás tengo una semana de ropa, mis sandales, tengo unos tenis para hacer deporte y párale de contar. No tengo más. Si compro una camisa, saco una camisa, no tengo más. Entonces, al simplificarte, te preocupas menos y estás más dispuesto a escuchar la voluntad de Dios. Porque está claro que si tienes muchas preocupaciones, vas a tener menos oído. Yo tengo un carro aquí estacionado, pero hay alguien que está todavía más feliz que yo en este momento, que no tiene carro. Porque yo tengo un carro y me tengo que preocupar si no me lo vayan a robar ahorita. El que no tiene carro, ¿será que está preocupado? Pues a menos que le roben los pies, ¿verdad? Que ya no se vaya a regresar a su casa caminando. Pero ahora imagínate si yo tengo 3 carros. Mi preocupación es triple. Entre más acumulas, entre más cosas tienes, más estás preocupado, más hay en tu cabeza. Y entre más tengas en tu cabeza, va a ser mucho más complicado escuchar qué quiere Dios. Por lo tanto, si te fijas, ¿cuál es la invitación del Papa Francisco? Desde el primer día que fue Papa, me acuerdo que hasta suspiró ahí en la aula de Pablo VI con los periodistas y dice, ay, cómo me gustaría una iglesia pobre. Pero no lo hace por pobretón y todo eso, porque sabe que la pobreza bien vivida, te hace libre. Les decía de lo de mi ropa. Tengo poco tiempo, bueno, no poco tiempo, ya tengo ya más de 1 año, casi 2. De hecho, eso lo pueden ver en mis videos. Siempre traigo jeans y una camisa nada más. Pero a veces tenía una camisa o tinta y una roja, una azul, etc. Y de 2 años como para acá son puras negras. Pero eso lo saqué inclusión en oración. Y el Señor me dejó claro
de que era tiempo de pasar ahí. Tiene su significado, ¿ah? Es muy similar al significado del color de una sotana para un sacerdote. En un sacerdote significa que él muere a sí mismo, es fúnebre. El sacerdote usa el negro precisamente como para decirle, ¿saben qué? Yo ya no vivo para mí. Yo no soy sacerdote, pero me gustó ese significado y empecé a discernirlo, y el Señor te va orientando de cómo hacer su voluntad. Y 2 años atrás me dice, ¿sabes qué? Ahora mi voluntad es que las 7 camisas que tienes, todas negras. Chance y atrás yo me hubiera resistido. Señor, pero me van a decir que, uy, este no se baña o qué onda, ¿eh? Pero ya llegó un momento de decir, las 7 negras, pues que digan misa lo que se les pegue la gana. Yo sé con qué significado me la pongo. Pero si se fijan, todo esto tiene que ver en el proceso de estar queriendo buscar la voluntad de Dios, de tener una vida de oración que te dé discernimiento. ¿Cuándo comprar? ¿Cuándo no comprar? Les cuento una rapidita también con los pantalones. Yo tengo para aquí una regla que se la aprendí a uno de mis abuelos. Él decía, hay que comprar como rico para que te dure como pobre. Esto lo aplico solamente en las cosas importantes. Hay cosas que no son importantes, que si compras algo baratito no pasa nada. Pero por ejemplo, yo nomás tengo 3 jeans, 3 pantalones, 7 camisas. Si agarro camisas de $1, pues va a salir más caro, ¿eh? Es cuando te dicen que lo barato sale caro. No, lo que más usas, compra algo bueno para que verdaderamente te dure. Este último año los pantalones se me estaban rompiendo muy fácilmente, estaban mal hechos. Y eran de la misma marca, eran pantalones, me acuerdo que un pantalón me duró como 4 años. Y estas ni siquiera el año están aguantando. Entonces yo ya me estaba resignando. ¿Sabes qué? Pues ni modo, voy a tener que otra vez comprar. Vas a la oración y de pronto en la oración el Señor me mete en la cabeza. Ese día iba a ir a lavar a una lavandería. ¿Por qué no le preguntas a la señora si no te lo puede coser o alguna cosa de esas? Le pregunté a la señora y dice, no, sí, yo no puedo, pero yo conozco una señora que se lo puede coser, se lo puede remendar, etcétera. Creo que me costaba por cada remendación $5, hasta trabajo estaba dando yo, ¿eh? $5, me los arregla, me pone unos parches por dentro como tal y siguen funcionando. Díganme cuáles de ustedes remiendan las cosas. No, va para la basura y te compras uno nuevo. El problema está que esto después pasa a las relaciones personales. Y por eso tus hijos, a la primera bronca que tienen con su esposa, ¿qué dicen? Divorcio. No piensan, no tienen en su cabeza, no. Está rota la cosa, vamos a ver cómo la arreglamos. No piensan en eso. Piensan en decir, esto ya no sirve, va para afuera. Me agarro una nueva. Vean cómo hasta en las cosas materiales el Señor nos quiere decir más simplicidad, más providencia de Él, más confianza en Él, para no estar tan saturados en tantas cosas. Hemos complicado mucho la vida y la vida es mucho más sencilla. No me vas a poder negar, ya se me fue el tiempo, ¿eh? Pero no me vas a poder negar, en tu pueblo o en tu rancho, quizá no tenían ni para comer, pero yo no sé cómo se hacía, que el fin de semana toda la familia ahí la tenía, si comían frijoles, le echabas más agua, lo que sea, pero todos súper felices, ¿verdad? Acá podrás tener hasta tu asador y toda la cosa, y salen peleados en la comida, y todos viven estresados y toda la cosa. Allá con unos frijoles, todos felices y contentos. Y aquí teniéndolo todo, agarrados del chongo. Fíjate qué importante entender este tipo de cosas. Ya nada más les leo más rápido para terminar. Entonces le decía, no olvides, dice San Alfonso, no olvides que todos los pecados y desórdenes y amarguras de tu pasada vida tienen por raíz y fundamento el haberte separado de la voluntad de Dios. ¿Comprar las cosas que necesitas está mal? No. Pero sin preguntarle la voluntad de Dios, ahí viene el problema.
tantas cosas que son buenas, pero por no unirte a la voluntad de Dios, ahí es donde se mete la pata. Dichoso tú, amado lector, porque este es un tratado que escribió San Alfonso, si obras siempre así, a buen seguro que alcanzarás muy alta santidad y después de llevar una vida feliz, tendrás una muerte dichosa. Cuando uno pasa de esta vida a la eternidad, el principal fundamento que nos deja de su salvación eterna es ver si muere o no resignado en la voluntad de Dios. No puedo decir nombres por privacidad. Pero el Señor me ha permitido acompañar a personas, al menos un par, personas famosas de los medios de comunicación, prácticamente en su agonía y muerte. Y yo confío en que el Señor haya hecho su obra, etcétera. Uno ya no me quiso recibir ya al final, como a los 2 días murió. Pero tú dices, ¿cuántos a este hombre lo estaban envidiando? Y si vieran cómo se está muriendo, cómo se está consumiendo, y viceversa, ves lugares de señoras tan pobrecitas. Es más, les cuento una experiencia así rapidita, es un poco chusca, pero en mi adolescencia yo entré al seminario y un año de ese seminario, estaba en el seminario de Guadalajara, un año se hace en la sierra, en Tapalpa, y en eso te encargan de visitar cada sábado a un enfermito del pueblo y te dejan, ¿no? Y a mí me pusieron una señora, viejita, ¿verdad? Pero se ve saludable. Voy y la visito y al siguiente día se muere. Me ponen otra. Voy y la visito, al siguiente día se muere. O sea, yo no sé cómo si van a llegar a su casa ahorita, ¿verdad? Pero ya que me recibieron, ¿verdad? Pero me pusieron 3 viejitas y las 3 al siguiente día se murieron. Me hacían broma y todo eso, pero yo doy gracias a Dios porque las 3 tú veías a mujeres llenas de Dios, de un pueblito. 2 ni sabían leer ni escribir. Ya quisieran estas personas famosas que he acompañado a morir. Ya quisieran tener la mitad de la muerte que tuvieron esas. Y a veces nosotros estamos envidiando a esos. Estamos un poco norteados. Dice San Alfonso, abandonemos sin reserva al querer y beneplácito de Dios, porque siendo infinitamente sabio, mejor que nosotros, sabe lo que nos conviene. Y amándonos con tan entrañable amor, ya que por nuestro amor perdió la vida, querrá para nosotros el mayor bien. Nadie desea la mayor felicidad y el mayor bien a tu persona que Dios. Ni tú mismo puedes desearlo. Y tú dices, si es así, ¿por qué nos agarramos tanto de seguridades o económicas o afectivas de que si me quieren, no me quieren, si no me aceptan, no me aceptan? El Rey, el perfecto, te ama tanto y anda trabajando 24 horas al día, no teniendo lo que hacer, porque Él puede existir sin nosotros, y sin embargo lo está haciendo con un amor único e irrepetible a ti. Tú dices, la verdad que estamos patas para arriba. ¿Por qué andamos sufriendo por si nos quieren, si nos miran, si tenemos poquito dinero, si no tenemos poquito? Oh, hombre, o sea, tienes todo, lo tienes a Él. Y Él está diciendo lo mejor. ¿Para qué andarle mendigando a medio mundo? Dice San Basilio, estemos seguros y firmemente persuadidos que Dios se preocupa inmensamente más de nuestra dicha que lo que nosotros podemos pretender y desear.
¿Por qué no confías en Él? ¿Por qué no unes tu voluntad a la de Él? ¿Por qué no le dices la oración de Santa Teresa, Señor? Ya te la repetí. Riqueza, pobreza, cielo, infierno, aquí, allá, etcétera. ¿Por qué nos daría miedito hacer la oración de Santa Teresa? Si se la estás haciendo al único que te puedes quedar tranquila, nunca quiere algo malo para ti. Decía una monja, amiga mía, de clausura. Ellos vinieron de México a fundar acá los Estados Unidos. Y siempre le decía, no, allá no van a encontrar vocaciones. ¿Qué en México, su convento a cada rato se llena. Y es de clausura, ellos no salen a hacer promoción vocacional y se le llena siempre. Ese convento es un milagro. Siempre están llenos y llenas y tienen que fundar en otros países. Entonces a ellos le dijeron, no, se van a Estados Unidos, les van a faltar vocaciones porque allí no hay vocaciones, etc. Y me decía la madre, ¿sabe qué, hermano? Me doy cuenta que nos mintieron. Sí hay vocaciones, hay muchas vocaciones, pero también hay mucha cobardía. Y dice, y no entiendo, yo le hablo como mujer. Mire, nosotras las mujeres cuando nos enamoramos de un varón, así sea el más feo, el más tonto, el peor, si estamos enamorados, perdemos la cabeza por ese hombre. Pero si el Señor llega y nos invita para hacernos suya, ahí lo primero que ponemos es la cabeza y no el corazón. ¿Y para dónde me vas a llevar, Señor? ¿Y voy a sufrir? ¿Y cómo le va a hacer? ¿Y el convento? ¿Y podré o no podré? A un defectuoso, ciegamente, listo, voy para allá. Allá me dice este hombre que vaya y voy como mensa. ¿Verdad? Y el Señor me dice, vente para aquí. Y a ese sí le pongo todo un interrogatorio. Pero Señor, ¿cómo que me quieres ser monja? Esto. Dice, no entiendo, hermano. Somos más confiadas nosotras y ponemos más el corazón que la cabeza en un defectuoso, y en el perfecto a ese le ponemos un montón de preguntas y de restricciones, cuando es del único que no tendríamos que tener miedo. Y me dice, termina diciéndome, porque eso sí, hermanos, nosotras sabemos que hay matrimonios santos, pero una monja, discúlpenme, pero ni abandonada, ni dejada, ni golpeada. Porque aunque tú tengas un esposo muy bueno y muy santo, nosotras tenemos al que es perfecto. ¿Cuál es el miedo? Si Dios te está llamando a la vida consagrada, pues nada, que estés bruta nada más. Porque si vas atrás de un hombre que por muy santo que sea, no es perfecto. No digo que todas están llamadas a la vida consagrada, pero les pongo esto porque viene el caso. ¿Cómo confiamos tanto en otras personas y todo eso? Y a Dios, no, y si Dios quiere, su voluntad es otra parte y te duele. Aunque te duela, aunque lo entiendas, no lo entiendas, dime una sola cosa que Dios quiera para ti, que vaya a ser para mal tuyo. Y preferimos quedarnos con mi voluntad, porque creemos que mi voluntad es la que está perfecta, la que está... Es terrible. Había más que decirles, pero ya van a dar las 9. Lo vamos a dejar aquí. Lo que me decían es que posiblemente haya la oportunidad de poder hacer un día un poquito más amplio. Y si es más amplio, porque faltaron varias, las tratamos en otra ocasión, lo que faltó, porque pues sí faltó bastante. Pero yo creo que con esto pues se quedan con una ayuda